Hola, sea muy bienvenido, sea muy bienvenida. Es un gusto tener su compañía para el estudio de hoy. Estamos estudiando durante este trimestre los temas en el Evangelio de Juan y hoy, el tiempo va avanzando, nos corresponde estudiar la lección número 3 titulada La historia de fondo, el prólogo. Y el versículo para memorizar lo encontramos en Juan el capítulo 1, versículo 1 y dice: En el principio era el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Durante esta semana nos ocuparemos de estudiar lo que entendemos es el prólogo del Evangelio de Juan, 1 al 18 del capítulo 1. Y vamos a considerar aquí los temas principales, un anticipo de los temas que en el Evangelio Juan va a tratar. Aquí los presenta de manera resumida. A través de todo el Evangelio podemos encontrar ya de manera más explícita lo que Juan está tratando de compartirnos. Así es que es importante lo que vamos a considerar durante esta semana porque nos plantea todo lo que Juan tiene para decirnos en su Evangelio. Pero vamos de una vez para nuestro estudio de hoy. En el principio, el Logos divino. Quiero que me acompañe a ver lo que dice en Juan capítulo 1, versículos del 1 al 5. Dice lo siguiente: En el principio era el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Este estaba en el principio con Dios. Todas las cosas por medio de él fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz resplandece en las tinieblas, y las tinieblas no la dominaron. Juan comienza su evangelio presentándonos una verdad que es vital para la comprensión de todo lo que encontramos en las Escrituras. Y es interesante, note cómo comienza. Dice, en el principio. Esto nos lleva al inicio mismo de la historia de esta tierra, a la creación. Allí en Génesis el capítulo 1 y el versículo 1 leemos lo siguiente. Dice allí, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Es interesante que Juan prácticamente nos está diciendo lo mismo que dice allá en Génesis 1:1. Lo que Juan hace es que lo amplía un poquito más para hacernos entender quién es ese Dios que estaba creando. Notemos, en Génesis 1:1 dice, en el principio creó Dios. Juan nos dice, en el principio era el Verbo. Todas las cosas por medio de él fueron hechas y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En el principio. Cuando todas las cosas comienzan a ser, cuando todas las cosas comienzan a existir, ya el Verbo estaba allí presente. Es decir, existía. De hecho, eso es lo que dice ahí en el versículo 1 cuando dice, en el principio era. Y esta palabrita se utiliza 3 veces allí en ese versículo 1. En el principio era el Verbo. El Verbo estaba, pero podría ser perfectamente era con Dios. Y el Verbo era Dios. Este verbo lo que implica, lo que nos está diciendo es que Jesús ya existía. Antes de que cualquier cosa llegara a la existencia en esta tierra, ya Jesús existía. Y es interesante que Él nos dice que estaba con Dios. Esto significa que Él estaba con el Padre, acompañándolo, estaba junto a Él. Estamos hablando entonces aquí de 2 personas diferentes, el Padre y el Hijo, que Juan nos dice que es Dios, estaba con el Padre. Así que cuando Juan nos dice que el Verbo estaba con Dios sin utilizar ningún artículo, entonces nos está diciendo que Jesús es, y yo prefiero decirlo así, es y no era, ¿verdad? Jesús es Dios, no es Dios el Padre, es el Hijo, que también es Dios, la segunda persona de la deidad. Y de hecho, en los versículos 3 y 4, como ya mencionamos,
nos dice que Él es el creador. Es Cristo, es Jesús el que se dedicó a crear todo cuanto existe aquí en la tierra. Juan nos deja ver claramente, entonces, allí iniciando el Evangelio, que Jesús es Dios. Pero Juan tiene una manera interesante de llamarle: la palabra hecha carne. Y es que la palabra que se traduce como verbo en la versión que yo estoy utilizando de la Biblia, se puede traducir también como palabra. Veamos lo que nos dice en el versículo 14. Dice: y el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, lleno de gracia y de verdad, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre. ¿Qué hizo Jesús, que es Dios, de acuerdo a lo que acabamos de leer? Dice que el verbo se hizo carne. El verbo, la palabra. Las palabras, si usted lo piensa un poco, son la manera de expresar las ideas. Dios, la divinidad, la deidad, a través de Jesús, hace algo interesante. Aquello que estaba en la mente de Dios llega a hacerse carne en la persona de Jesús. ¿Qué estamos diciendo aquí? Estamos diciendo que Jesús no es un concepto nada más, no es una idea, podríamos decir así, un concepto etéreo, no es un concepto abstracto. Juan nos está diciendo que Jesús, la palabra, el verbo, se convirtió en uno de nosotros, se humanó, se hizo carne. Y agrega algo más que es interesante. Dice él que habitó entre nosotros. Veámoslo nuevamente esto. Todo aquello que Dios tiene en su mente, y estamos pensando aquí en la plenitud de la divinidad, de la deidad, todo aquello que Dios tiene en mente, ahora nos lo permite ver a través de la persona de Jesús, que es la palabra hecha carne, el verbo hecho carne. Jesús es la palabra de Dios. Jesús es el verbo de Dios que se humanó y vino para habitar entre nosotros. La idea de habitar entre nosotros no es nueva. La podemos encontrar también en Éxodo 25, 8, cuando Dios le dijo a Moisés que construyera un santuario, y habitaré, dijo él, en medio de ellos. Dios siempre ha tenido la intención de estar con nosotros. Dios siempre ha tenido la intención de vivir entre nosotros. El problema lo constituimos nosotros, los seres humanos, que no le permitimos a Dios estar acompañándonos, estar con nosotros, vivir con nosotros cada momento y en cada experiencia de nuestras vidas. Pero siempre la intención de Dios ha sido estar con nosotros. Así fue desde la creación. No es algo nuevo, no es algo que surge después del pecado. Desde antes de que el pecado entrara, Dios compartía con el hombre y Dios quería permanecer con el hombre. Por eso pidió que se construyera un santuario. Y por eso Jesús vino a establecer aquí una tienda, su tienda de campaña, tomando nuestra naturaleza humana, para entonces poder de esa forma vivir entre nosotros. La encarnación es la manera en que Jesús, al hacerse carne humana, velando su gloria, entra en contacto con nosotros y cumple su propósito de estar entre nosotros. ¿Pero qué sucede? Sucede que nosotros los seres humanos podemos elegir oír o no oír la palabra. Quiero invitarle a que vayamos aquí a dos versículos de este mismo capítulo 1, el versículo 10 y el 11. Dice lo siguiente: en el mundo estaba, y el mundo fue hecho por medio de él, pero el mundo no lo conoció. A lo suyo vino, pero los suyos no lo recibieron. Quiero llamar su atención aquí a dos frases que están en estos versículos que acabamos de leer. Y Juan dice dos cosas interesantes.
relacionadas la una con la otra. La primera de ellas, en la parte final del versículo 10, dice, el mundo no lo conoció. ¿Por qué el mundo no conoció a Jesús? En aquella época, allá cuando Jesús vino aquí a esta tierra, no lo conoció porque el mundo de entonces, el mundo que debía estar esperando la llegada de él, ¿verdad? Que debió haber contado a todo el mundo la venida del Mesías, tenía un concepto equivocado acerca del Mesías, acerca de quién había de ser Jesús. Ellos lo esperaban como un libertador del yugo de opresión que los romanos habían puesto sobre los judíos. Pero Jesús no había venido para eso. Jesús vino para salvar al mundo de los pecados, es decir, algo más profundo, algo más abarcante que solo la liberación de una nación. Jesús vino para salvar a todo el mundo, para liberar a todo el mundo de las cadenas del pecado. Pero los judíos, que eran quienes debieron conocer a Jesús, tener claro el concepto de quién era Jesús, de cómo habría y de a qué vendría a esta tierra, tenían otros conceptos. Cuando Jesús vino, cuando el Mesías vino, dice ahí, el mundo no lo conoció. Los judíos no lo conocieron. Y sabe, hay algo interesante con nosotros los seres humanos. Puede ser bueno, puede ser malo. Depende de en qué momento y para qué o en qué se aplique. Cuando algo no lo entendemos, lo rechazamos y si está en nuestra capacidad, lo destruimos. ¿No fue eso acaso lo que sucedió con Jesús? Primero, el versículo 10 nos dice que no lo conocieron. El versículo 11 dice, en la parte final, no lo recibieron. Como no lo conocieron, lo desconocieron, pues digámoslo de otra manera, lo rechazaron, no lo recibieron. No estuvieron dispuestos a aceptarlo, no estuvieron dispuestos a darle a él un lugar en sus mentes, en sus corazones, no estuvieron dispuestos a oír, no estuvieron dispuestos a aceptar la enseñanza que Jesús tenía, porque sencillamente, como no lo conocieron, no lo lograron identificar, porque tenían un concepto equivocado, completamente tergiversado de quién y qué haría el Mesías. No lo conocieron. Entonces no lo recibieron, lo rechazaron. Y debemos tener cuidado con eso, ¿sabe? Porque nosotros hablamos y la Biblia nos dice que Cristo está por venir muy pronto a esta tierra. Pero ¿qué concepto tiene usted de Jesús? ¿Qué concepto hemos desarrollado de Jesús? ¿Qué es la idea que tenemos acerca de Jesús? ¿Qué es la idea que tenemos acerca de Dios? Si tenemos un concepto equivocado, por más religiosos que seamos o por más religiosos que nos creamos, si nuestro concepto no está apegado a lo que dice este libro sagrado, cuando Jesús esté por venir, sencillamente no lo recibiremos. No estaremos listos para recibirlo a Él. No lo oiremos. No escucharemos lo que Él tiene para decirnos en su palabra, sino que simplemente no lo recibiremos. Y es que todos los que reciban a Jesús como su Salvador llegan a convertirse en hijos de Dios. Vean lo que dice el versículo 12. Dice, mas a todos los que lo recibieron, a quienes creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y eso es lo que Dios quiere hacer de usted. Quiere que seamos sus hijos, que vivamos en una estrecha relación con Él, como Él nuestro Padre y nosotros como sus hijos, que podamos vivir en una relación de confianza con Él, que podamos vivir en una relación de dependencia de Él. Pero para poder hacer eso, debemos estar dispuestos a oír, a escuchar lo que Él tiene para decirnos, a aceptar lo que Él tiene para decirnos. Y entonces Él podrá cumplir sus propósitos en nuestras vidas. ¿Y se acuerda usted cuál es el propósito que Juan tiene para escribir su evangelio? En Juan el capítulo 20, el versículo 31, él dice, pero estas cosas se han escrito para, y aquí viene el propósito, ¿verdad?
para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Juan tiene el propósito de mostrarnos quién es Jesús, para que lo conozcamos, para que al conocerlo lo recibamos y para que al recibirlo tengamos vida en él. Pero Juan también nos plantea algunos otros temas que reaparecen: creer, no creer. Y a través de su evangelio, él nos muestra, nos enseña esto. Por ejemplo, al pensar en aquellos que creen, podríamos pensar en Nicodemo, podríamos pensar en los discípulos, podríamos pensar en la mujer en el pozo, podríamos pensar en el ciego de nacimiento, por mencionar algunos. Pero podríamos mencionar también a algunos que no creen en él, que no creyeron en él, que no lo aceptaron como Mesías, que decidieron no aceptarlo como Mesías. Y aquí podríamos pensar en los fariseos, los sumos sacerdotes, la gente, por ejemplo, que vio el milagro y que participó del milagro de la alimentación de los 5,000. Es más, alguien muy cercano a Jesús decidió no creer. ¿Se acuerda? Judas, quien al final lo traicionó. Creer, no creer. Y a eso nos lleva Juan en su evangelio. Él tiene el propósito de que creamos en Jesús. ¿Quién es Él? ¿Y qué quiere hacer en favor nuestro? Pero todavía tenemos la opción de no creer. Existe esa posibilidad, pero es una decisión que cada uno de nosotros debe tomar. Y aquí en el Evangelio de Juan podemos encontrar algo muy interesante. Encontramos aquí que la palabra fe, creencia, no aparece como un sustantivo aquí en el Evangelio de Juan. Juan utiliza el verbo creer. Y esto me hace pensar un poco, ¿por qué no creencia? ¿Por qué no fe? ¿Y por qué el verbo creer? Aparece 98 veces de las 241 veces que aparece en todo el Nuevo Testamento. El verbo creer aparece 98 aquí en el Evangelio de Juan. Me hace pensar que Juan considera que creer es una acción que debemos estar dispuestos a realizar. No simplemente aceptar que hay cosas que ya están dichas, hay cosas que ya están dadas y que entonces simplemente aceptar así nomás. Hay una acción que nosotros debemos realizar al decidir creer, al optar por creer. Debe haber un sentido para Juan muy activo en esto, que expresa que necesitamos convertirnos a Cristo, convertirnos en cristianos. Necesitamos ser creyentes en Jesús. Es mucho más que simplemente, así lo aprendí de mis padres, así me lo contaron, así me lo dijeron. Yo debo estar dispuesto a hacer la parte que está a mi alcance para poder llegar a creer en Jesús, para poder llegar a aceptar a Jesús por quien Él es. Hay una parte que nosotros necesitamos hacer. Y esto se expresará luego en la manera en que nosotros vivimos, en la manera en que nosotros nos comportamos, en la manera en que nosotros nos conducimos. No es solamente, sí creo, un asentimiento intelectual, pues. ¿Se acuerda? Satanás, los demonios, creen y tiemblan. Pero ellos han decidido no creer en Jesús, aunque saben quién es Jesús. Han decidido simplemente, o decidieron en su momento, simplemente rechazarlo. Hay diferencias entre aquellos que creen y los que no creen. Pensemos primero en los que no creen. ¿Cuál es el problema de los que no creen? ¿O cuál es la manera de actuar de los que no creen? Son personas que vienen a Jesús o a las enseñanzas de Jesús para polemizar sobre ella, para discutir, para encontrar argumentos, para oponerse, para estar en contra de lo que Jesús dice, lo que la palabra de Dios dice, ¿verdad? Son personas
en muchos casos que están más interesadas en las tinieblas, es decir, en las cosas que ofrece este mundo, que en la luz que Cristo ofrece. Son personas que les cuesta aceptar la palabra de Cristo, personas que les cuesta aceptar lo que Cristo tiene para decir. No están dispuestos a romper las tradiciones, están más dispuestos a vivir de acuerdo a la tradición que vivir de acuerdo a lo que la palabra de Dios dice. Y como la palabra, Jesús, no cumple con sus expectativas, sencillamente lo rechazan. Esos son los que no creen. Pero también, decíamos, hay quienes sí creen, los creyentes. ¿Y qué sucede con los creyentes? Ya dijimos que toman la decisión de llevar a cabo una acción que les permita relacionarse con el Señor Jesús. Es decir, tienen una actitud, una disposición abierta hacia Jesús, a lo que Jesús dice, a lo que Jesús enseña, a lo que Jesús espera. No importa si en algún momento es confrontado por lo que Jesús dice. El creyente acepta lo que Jesús tiene para decir. No importa si en algún momento, a través de su palabra, el Señor reprende. El que cree en Jesús acepta la reprensión. El que cree en Jesús, el creyente, viene a Jesús, no huye de él. Acepta la luz que trae Jesús, la luz que es Jesús y que ilumina la vida por la fe, actuando, creyendo, poniendo en práctica el verbo creer, se convierte en un hijo de Dios. Pero dentro de los temas que reaparecen en el Evangelio de Juan, también está el tema de la gloria. Quiero invitarle a que veamos ahí lo que dice Juan 1:14. Dice: y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, lleno de gracia y de verdad, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre. Vimos su gloria, dice allí, gloria como del unigénito del Padre. ¿Cuál es la gloria de Dios? Si fuéramos a preguntarle a Moisés allá en el Éxodo, encontraríamos que recibió de parte de Dios una respuesta de cuál es la gloria de Dios, el carácter de Dios. Pero cuando Jesús está hablando aquí, y de acuerdo a lo que vamos a encontrar más adelante en el capítulo 17, o en toda la narración que viene después, nos encontramos una paradoja. ¿Y cuál es la paradoja? La gloria de Jesús es su momento, podríamos decir así, más oscuro. El momento de la gloria de Jesús es cuando Jesús es llevado a la cruz, cuando muere en agonía, cuando muere como un criminal despreciado, cuando muere como un criminal débil, que en su angustia del momento clama con desesperación: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? En ese momento más oscuro es el momento de la gloria de Jesús. ¿Por qué? ¿Por qué razón? Porque ese es el momento en que Cristo trae la salvación y garantiza la salvación para el ser humano. Ese es el momento en que la misericordia de Dios se encuentra con la justicia de Dios. Es el momento en que la entrega de Jesús nos permite a usted y a mí participar de la salvación que de otra manera no podríamos tener, no podríamos alcanzar. Es irónico, es una paradoja. La mayor gloria de Dios se deja ver, se revela en su momento de mayor vergüenza, cuando carga con sus pecados, cuando carga con mis pecados. Cristo muriendo en la cruz, ese es el momento de la mayor gloria de Jesús. Y eso nos permite darnos cuenta de cuán malo, de cuán sucio, de cuán terrible es el pecado.
Vamos a cerrar nuestro estudio de esta semana con un pensamiento que encontramos en el comentario bíblico adventista, que dice lo siguiente: el Señor Jesucristo, el divino Hijo de Dios, existió desde la eternidad, una persona en sí y sin embargo uno con el Padre. Era la gloria máxima del cielo. Era por derecho propio el comandante de los seres inteligentes y recibía el homenaje de adoración de los ángeles. Con esto, en nada usurpaba a Dios. Hay luz y gloria en la verdad de que Cristo era uno con el Padre antes de que se pusiera el fundamento del mundo. Él es la luz que brilla en un lugar oscuro, iluminándolo con gloria divina y original. Esta verdad infinitamente misteriosa en sí misma explica otras verdades misteriosas que de otra manera son inexplicables, mientras que esa verdad está guardada en luz inaccesible e incomprensible. ¿Sí? Juan, en su prólogo, nos lleva a ver quién es Jesús. Lo va a explicar con más detenimiento a través del Evangelio. ¿Pero para qué? Para que creamos que Él es Dios el Creador. Para que creamos que cuando se hizo hombre, Él es el Mesías. Para que sepamos que lo que Él hizo como Mesías es nuestra garantía de salvación. ¿Y por qué no decirlo? Para que estemos conscientes de que si lo conocemos ahora y lo recibimos ahora, cuando Él venga por segunda vez a esta tierra, nos llevará a vivir con Él por la eternidad. Decidamos creer en Él. Decidamos aceptarlo. Decidamos de una vez por todas hacer de Él nuestro Salvador.